a hacer el repaso que hay que hacer cada vez que hablamos del tema. En el 2013 se aprobó la ley 19.172 que posicionó a Uruguay como el primer país del mundo en regular integralmente el mercado de cannabis de uso no médico. En el mes de marzo el gobierno presentó una evaluación sobre el impacto de la regulación que constata que Uruguay consolida un mercado regulado efectivo con una expansión sostenida de sus vías legales de acceso al cannabis psicoactivo de uso no médico. Se discute de un tiempo a esta parte la posibilidad de regular la venta para turistas y extranjeros no residentes en Uruguay, y las autoridades informaron que el 46% de los consumidores actuales de cannabis están registrados y pueden acceder legalmente a esta sustancia, una cifra que no sé si era la esperada después de 10, 13 años, pero es una cifra importante. Martín Rodríguez fue director del IRCA del 2016 al 2020 y ahora, tras la negativa de Daniel Radío a continuar en el cargo que ocupó durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, regresó a este cargo, o sea que repite, y lo invitamos para conversar un poco acá en Aire Rico. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, un gusto estar acá. Vamos con... ¿Una precisión? ¿Me dejas hacer una precisión para arrancar mal? Sí. Daniel no tenía el mismo cargo, era secretario general de... Es verdad. Iba a hacer un cambio para dirigir el IRCA. Para dirigir el IRCA, exactamente, está bien. Pero bueno, finalmente no sucedió esa continuidad, aunque no fuera en el mismo cargo. Y estás vos que repetís. Cuando se crea el IRCA, ¿recordás qué porcentajes aspiraban a tener de consumo legal en los primeros 5 o 10 años? Yo entré al IRCA en el 2016, la primera vez, y con la misión principal de terminar de instrumentar las 3 vías de acceso para el uso adulto que había definido el legislador. Cuando a mediados del año 17 se abrió el registro para la venta en farmacias y después en julio el propio registro, la propia venta en las primeras farmacias pioneras de este sistema, la expectativa primero era echarlo a andar y validar que las personas estuvieran dispuestas a completar todo ese proceso de registro, entrega de información personal para, ni más ni menos que tener derecho a acceder a cannabis para uso adulto. Creo que desde un inicio estuvo la utopía de que el sistema regulado pudiera cubrir la amplia mayoría del mercado de cannabis, ¿no? Claramente nunca va a ser el 100%. Siempre hablamos de orientación hacia la universalización del acceso por una lógica de que no hay ningún mercado de ningún producto que sea 100% regulado, ¿no? Legal, ¿no? Hay productores de alfajores irregulares o hay contrabando de cualquier cosa, ¿no? Siempre hay un porcentaje que en nuestro objetivo y todas las medidas que venimos discutiendo están orientadas a minimizarlo, ¿no? Hacer que esta primera etapa de puesta en marcha y consolidación del sistema, que como bien muestran los números que se presentaron recientemente, se puede hablar claramente de una consolidación con resultados bastante favorables para ambientar una segunda etapa o una tercera etapa de profundización. Ahí sí, con el objetivo de dar otro nuevo paso largo en materia de cobertura del mercado formal. Entonces, ese 46%, claro, que no llega al 50%, o sea, tenés más de un 50% de personas que acceden al cannabis de forma ilegal. Claro, si vos, por ejemplo, vos ves los números que se presentaron, hay unas 218.000 personas que constituyen el universo de usuarios de cannabis del último año. Personas que son usuarios regulares o que probaron cannabis una vez en los últimos 12 meses. Nosotros viendo las personas que están registradas, o sea, que tienen derecho a acceder de manera directa y personal, tenés más o menos la mitad de la población que tiene derecho a acceder a alguna de esas vías. Eso no quiere decir que utilice ese canal, sino que está registrado y tiene la posibilidad de hacerlo. Es un número que es bueno, que es importante, pensando en esto de la profundización, la expansión gradual del sistema formal, pero es todavía claramente insuficiente. Pero ahí hay una zona gris también, ¿no? Porque hay gente que planta o que tiene clubes que eventualmente le puede dar, en esa zona gris, le puede dar a otros consumidores cannabis, que no significa estrictamente ir al mercado ilegal, sino comprar marihuana producida legalmente mediante modalidades ilegales, ¿no? Sí, de hecho, yo invito a todos a los interesados en este tema a revisar el cuadro, la tabla donde los técnicos del Observatorio Uruguayo de Drogas tratan de desglosar esta situación, haciendo
agrupamientos desde lo legal 100% hasta el narcotráfico tradicional, con distintos grados de combinación de prácticas legales y ilegales en el medio. Y es bien interesante ver cómo, por ejemplo, el prensado paraguayo, el porro que tradicionalmente explicaba el consumo de cannabis en el país, tiende a desaparecer, ¿no? 6 con algo, es 6 con algo actualmente es lo que los usuarios declaran de uso de ese producto que antes era la amplia mayoría del producto que se consumía. Eso fue sustituido en su gran mayoría por flores en estado natural sin adulterar de distintos orígenes, ¿no? Una buena parte, la mayoría, accede por vías, digamos, la minoría mayor accede de manera 100% legal por la vía del uso del acceso directo o el uso compartido a partir de ese acceso legal, y después distintos grises hasta lo que es el narcotráfico tradicional, como lo denominan los técnicos del observatorio, refiriéndose a ese prensado que viene de fuera de fronteras, o la venta de cogollos en el marco de una actividad también ilegal, de producción y venta ilegal, pero doméstica, ¿no? Ahí está, por eso, ahí tenés muchas posibilidades de acceder a marihuana de forma ilegal. Alguna que es ilegal rozando lo legal y otra ilegal y ilegal, ¿no? Sí. Si tuvieras que decir el porcentaje de personas que consumen marihuana ilegal, o sea, que compran prensado paraguayo, que llega, digamos, atraviesa la frontera y que van a comprárselo a una persona que lo vende acá. Eso es un 6%. 6.7 es Sí. el número que está presentado ahí, declarado por los usuarios. ¿Y cuánto cannabis del legal derrama en la zona gris? Y ahí tenés doble, tenés el uso, por ejemplo, en el grupo de lo que se define en el informe como prácticas ilegales pero cercanas, está, por ejemplo, el cultivador doméstico que no está registrado, o porque nunca se registró, o perdió su registro porque no lo renovó cada 3 años como establece la normativa. Ese cultivo quedó desprotegido según el marco de reglas actuales, y el uso compartido de ese producto pasa a engrosar, digamos, el uso no legal, ¿no? Pero es una persona, en esta lógica que venimos repasando, si la persona estuviera registrada, esa práctica quedaría dentro de el uso legal o compartido a partir del uso legal, ¿no? Y ahí tenés, por eso digo la importancia de los gradientes, porque varias de las medidas que uno puede instrumentar para facilitar la decisión de formalizar la vía de acceso y las prácticas de uso que tienen los usuarios van a impactar en estos números. Ojalá, en la medida en que podamos avanzar en alguno de estos cambios, cuando hagamos las autoridades del momento estén presentando una nueva evaluación dentro de 5, 6, 7 años, haya números que significativamente expresan esa mejoría. Hay una consolidación de este proceso, ¿no? Y, por ejemplo, la gente que hoy en día se está registrando para consumir cannabis de forma legal, ¿quién es? ¿Es gente que, digamos, el Estado le ganó al mercado negro? ¿O es gente que por ahí, a partir de que el cannabis es legal, dice quiero probar cannabis y ver qué es? Los números muestran que el consumo, la prevalencia de uso de cannabis se está estabilizando. Se estabilizó, ¿no? Entonces eso habla de una población que se mantiene razonablemente constante en términos de uso de cannabis. Después hay que preguntarse cuáles son las razones que explican esa moderación y en algunos grupos poblacionales reducción de la prevalencia de uso, ¿no? Porque si uno discute especialmente con aquellos que tienen una mirada refractaria o de rechazo de la regulación, se va a encontrar con un planteo contrario, es decir, todos están consumiendo cannabis en todos lados, ¿no? Como si hubiese un crecimiento exponencial. Bueno, la evidencia no muestra eso. La evidencia más bien muestra lo contrario. Primero, que no hubo un crecimiento, un salto de demanda asociado a la regulación, y segundo, que en estas últimas mediciones se modera el consumo, se estabiliza y especialmente para las poblaciones, los grupos poblacionales más jóvenes, los adolescentes, decrece la prevalencia de uso. Vos decís que, contrario a lo que dicen los críticos de la legalización, en realidad el legalizar el cannabis hizo que los jóvenes consumieran menos. Al menos
en este modelo regulatorio uruguayo, porque no es una experiencia que se dé igual en todos los países, ¿no? De hecho, cuando uno compara el caso uruguayo con otros casos que no regularon, no tienen una vía de acceso legal, ahí creció más rápido. ¿Y cuál es la explicación ahí? Porque uno podría decir, si vos tenés una sustancia ilegal que la gente consume y el día de mañana es legal, lo razonable es que la gente la consuma más. Y acá, sin embargo, en los adolescentes se consume menos. ¿Cuál es la explicación? Yo creo que ahí hay que trabajar sobre distintas hipótesis, hay que mirar el universo de las prácticas de uso de sustancias psicoactivas que tienen los adolescentes. Cuando uno revisa los informes que publica el Observatorio Uruguayo de Drogas, se encuentra que con el tabaco está pasando lo mismo, se está reduciendo el consumo y sin embargo está aumentando de manera muy significativa el consumo de lo que se publicita como bebidas energizantes, que son bebidas estimulantes, que son de venta libre, y eventualmente otras prácticas asociadas a los consumos de parte de los adolescentes. ¿Cómo cuál? ¿Por ejemplo el alcohol? No, ahí no hay tampoco un detalle, un crecimiento exponencial. Yo lo que quiero decir con esto es que, por un lado hay que ver las prácticas en general, ¿no? de consumo de los adolescentes, y por otro, no hay que descartar que el hecho de que sea legal, regulado, que el tema esté en agenda, que se discuta más, que se trabaje sobre estos temas a nivel de los centros educativos, que se capacite a docentes para que tengan una voz informada en estos temas, y se advierta a los usuarios sobre los riesgos que tiene la práctica de consumo. No hay que descartar que todo ese conjunto de cosas esté influyendo en eso. La teoría de los matamos del embole, por ejemplo. Sí, puede aparecer esa teoría. El modelo regulatorio uruguayo aburrió a los jóvenes, sí, bueno, puede ser. Pero es parte, me parece que ¿Es un cambio de modalidad de consumo que también se ve en la región, en el mundo? ¿O somos porque estarías hablando de una excepcionalidad uruguaya si se circunscribiera solamente a nuestro país? Bueno, no todos los países tienen series de datos tan robustas como genera Uruguay, ¿no? En eso Uruguay tiene una fortaleza que nos permite hacer este tipo de aseveraciones. Cuando queremos hacer la comparativa a nivel internacional ya tenemos otras dificultades, pero en esto no hay, si hablamos de cannabis en general, no hay una mega excepcionalidad uruguaya. Sí hay particularidades, ¿no? Hay algunos estudios, por ejemplo, que comparan las prácticas de consumo de Uruguay y Chile, ¿no? Para grupos poblacionales jóvenes, y encuentra que hay otro nivel de consumo superior en Chile que no tiene un régimen de acceso definido, ¿no? Después está otro número que uno puede ver, cómo evolucionó la sustitución del mercado ilegal por parte de un mercado formal en países como Canadá, que tiene en algunos aspectos similitudes con el caso uruguayo. Y ahí también, con una orientación más de libre mercado, podemos decir, con un régimen regulatorio más orientado hacia la propuesta de las empresas, con más diversidad de tipos de productos. Hay bebidas, hay alimentos que se pueden comprar con la idea de hacer un uso estupefaciente, un uso recreativo, digamos, de esos productos que en Uruguay no existen. Ahora vamos a ir te puedo llevar al modelo canadiense, donde tienen lugares de expendio propios, ¿no? Para producto de cannabis. Pero dijiste al pasar que hay docentes que son formados en el tema de los efectos del cannabis. Porque hay un reclamo de una parte de la sociedad que todavía ve con malos ojos la regulación del mercado, incluso del arco político, que entre otras cosas reclaman mayor educación para desestimular, sobre todo a los jóvenes, a que consuman. Hay gente que se está formando en el consumo de cannabis a nivel de educación primaria, secundaria, educación media. La Secretaría de Drogas, que depende de Presidencia de la República y son el órgano de ejecución cotidiana de la Junta Nacional de Drogas, desarrolla un conjunto de programas que tienen esta búsqueda de conectar con el agente multiplicador, ¿no? Y ahí los docentes son clave. Y de hecho hay sistemáticamente instancias de ese tipo. Pero no es solamente eso, digamos, lo que se puede desarrollar. Tenés la información que por todos lados se trata de divulgar, o las campañas más tradicionales de comunicación, de prevención. Hay poca campaña igual, ¿no? Bueno, ese es un reclamo histórico. No hay campañas, ¿no? Bueno, ha habido varias campañas, lo que muchas veces se pide es la necesidad de verlo en televisión, ¿no? En espacios tradicionales, digamos. Pero ¿cuál es la campaña ideal para vos? Porque vos puedes enfocar el tema desde los riesgos genuinos que genera el cannabis,
podés hacer una campaña de reducción de daños, es decir, bueno, es mejor que si vas a consumir, es mejor que consumas la marihuana legal. ¿Cuál tiene que ser el foco de una política de comunicación en materia de cannabis informativa? Nosotros ahora, te lo digo, te lo respondo con lo que estamos haciendo. Contratamos una agencia de publicidad que tiene como responsabilidad principal el desarrollo de diferentes productos de comunicación en base a dos ejes y las conexiones. Un eje es prevención, ¿no? Permitirle a la población de manera amigable que conozca los riesgos asociados al consumo de cannabis, especialmente en algunos grupos poblacionales donde el riesgo, bajo determinadas modalidades de consumo, es mayor. En paralelo a eso, no se puede desconocer que la regulación le permite a los adultos de Uruguay que están acá en territorio nacional, dicen, bueno, ok, ya conozco los riesgos, pero aún así voy a usar cannabis. Tenemos que poder brindarle herramientas a esa persona para que en el marco de su práctica autónoma adulta pueda acceder a un cannabis de origen seguro, con controles de calidad, con una trazabilidad que lo aleje de las redes ilegales y lo desvincule de otros riesgos asociados al comercio ilegal. Las dos cosas tienen que ir necesariamente de la mano. Y vos me decís, ¿cuál es tu campaña ideal? Y bueno, claramente hay una necesidad de segmentar cuando vas orientado a la efectividad de los mensajes. Tenés que llegarle a los grupos poblacionales de más riesgo con la información adecuada. Hay herramientas para eso. Y después, mensajes que uno puede decir ambientales, de orientación universal, para que tanto el que es usuario como el que no lo es, el que nunca lo va a hacer, el que está en contra de la regulación, vea ese mensaje y conozca que se está desarrollando una campaña. Siempre los mensajes que el IRCA históricamente ha presentado junto con la Junta Nacional de Drogas tienen críticas de lo que podemos definir como los dos polos extremos. Los que tienen una mirada más refractaria dicen, es un mensaje demasiado light, demasiado benevolente, poco más que con esto de la gestión de los riesgos le enseñan a las personas a usar cannabis. Y en el otro extremo te dicen, no, es un mensaje demasiado pacato, demasiado formalista, limitado. Con ese mensaje no le llegás al usuario, no llegás a conectar con la cultura canábica tradicional. Pero bueno, es bastante razonable que esos dos grupos de críticas estén permanentemente si uno desarrolla una campaña con estos ejes. Ahora, viste que estamos discutiendo en distintos lugares de la gestión pública, yo qué sé, las personas en situación de calle, el transporte, proyectos de movilidad. Si este gobierno es un gobierno que le falta audacia, o si es un gobierno audaz que hace cambios fuertes. Para el tema del cannabis, ¿se viene alguna propuesta audaz de parte de este gobierno? Bueno, se viene trabajando bastante desde el inicio de esta nueva gestión a cargo de la nueva Junta Directiva del IRCA, en el análisis de todas las rigideces, las duplicaciones, las redundancias que puede tener nuestra regulación, que termina afectando negativamente el vínculo de los adultos que deciden acceder de manera legal al cannabis, definiendo alternativas jurídicas para poder avanzar con eso. Hay cosas que se pueden hacer sí o sí, solamente a través de una ley, con, por lo tanto, la participación del Parlamento y la aprobación de los legisladores. Eso tiene su propia dinámica y sus propias complejidades. Hay cosas que se pueden hacer de manera bastante, hay un conjunto de cambios bastante importantes que se pueden hacer por la vía del decreto del Poder Ejecutivo, y hay algunos otros cambios que se pueden hacer solamente con intervenciones definidas por la Junta Directiva del IRCA. Vamos con los tres, ¿no? ¿Qué cambios pueden hacer y quieren hacer solamente con la propia acción del IRCA? Y por ejemplo, el esquema de funcionamiento para los clubes canábicos, en buena medida, dentro de los marcos que fija la normativa general, el aterrizaje está definido por una resolución de la Junta Directiva del IRCA del año 2018. Actualmente hay casi 600 clubes habilitados. El escenario para las actividades de fiscalización y control de los clubes no es igual cuando tenés 600 que cuando tenés 50. Y además ya hay una experiencia, un conocimiento de cuál es la práctica de los clubes que debería permitirnos adecuar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, sin tocar nada de decreto ni nada de ley, ¿no?
Pero, por ejemplo, hay algunas acciones que podrían mejorarse del funcionamiento de los clubes que podrían determinar una mejor lógica para el funcionamiento de los clubes, alivianando eventualmente algunos requisitos que puedan impactar en los costos para el funcionamiento de los clubes, que recordemos son asociaciones civiles pequeñas de hasta 45 miembros. Hay algunas acciones que podrían impactar positivamente a nivel de la convivencia del club con su entorno, ¿no? Porque en los 600 clubes hay un montón que están emplazados en la planta urbana. A ver, ¿cómo qué medidas? No, y bueno, medidas para mejorar las condiciones de gestión de olores o gestión de ruidos, ¿no? Que por la propia práctica del club, en muchos casos, se requiere aire acondicionado con motores grandes que, insertos en la planta urbana, puede generar problemas de convivencia con el que le toca tener los motores al lado de su ventana, por ejemplo. O, por más que se pide actualmente y se controla que todas las extracciones de aire tengan filtros con las condiciones adecuadas para minimizar la salida de olores que puedan molestar a los vecinos, bueno, periódicamente surgen denuncias que presentan algunos problemas, y creemos que mejorando este tipo de cosas va a mejorar el desempeño del club, la propia convivencia del club con su entorno, porque si bien los clubes no pueden tener cartelería, no pueden hacer divulgación de dónde están ubicados, no pueden ocupar el espacio público. Sabés perfectamente porque está todo rejado, porque tiene cámaras y porque hay olor. Entonces, ¿no? Cuando los vecinos lo saben, se enteran. Los vecinos se enteran. Ese es un ejemplo de cosas que se puede hacer solo con la autoridad del IRCA. ¿Qué cosas querrían hacer y se tienen que hacer a través de un decreto presidencial? Bueno, un montón. Pero, por ejemplo, en el caso de los clubes, para seguir con esta línea de análisis, el decreto vigente actualmente, el 120 del año 2014, define que todas las actividades de los clubes tienen que desarrollarse en una sede única. Con lo cual, un club que, por ejemplo, está radicado en una zona rural, tiene que cultivar, procesar, acopiar y entregar a sus socios ese cannabis en el local que tiene autorizado a funcionar. Una de las medidas que estamos evaluando tiene que ver con permitir que algunas actividades, fundamentalmente la de la entrega a sus socios, pueda darse en una sede alternativa, secundaria, ¿no? Para permitirle al club que, digamos, tenga una operativa un poco más amigable para los usuarios que abastece, para los socios del club, y a la vez, en alguna medida, disminuir o gestionar los riesgos vinculados a posibles hurtos, ¿no? O rapiñas. Una fija que te dicen los que están en clubes es que es un problema de seguridad. Básicamente te vienen y te roban, ¿no? Porque es un bien que tenés ahí, las plantas. Exacto, y además son, dependiendo cómo cultiva el club, si cultiva a cielo abierto en el medio rural, ahí las medidas de seguridad son diferentes que si cultiva en ambientes cerrados. Vos lo que decís es que ahora en ese escenario podría darse que un club tiene un lugar donde cultiva, que capaz que está en una zona mucho más segura, más lejana, y que la parte de dárselo a los usuarios la hacen acá de otra forma. Traslada menos volumen de cannabis para el cannabis que acuerda entregarle a sus usuarios en otro local. Es una iniciativa que venimos discutiendo, que tiene sentido y que podría llevarse adelante por la vía del decreto. Uh-huh. Y cosas que quisieran hacer y que ahí implicaría tocar la ley. Y bueno, para seguir con el ejemplo de los clubes, si quisieras aumentar el número de personas que puedan formar parte de la asociación civil, superar el número de 45 miembros, necesariamente tenés que ir a la ley, porque es la ley la que fija el tamaño máximo de los clubes canábicos. ¿Y ustedes quieren aumentar la cantidad de personas que se pueden afiliar a un club canábico? Tiene sentido, sí. ¿Cuál sería un número que parezca más razonable? Bueno, hay diferentes escenarios en los que venimos trabajando, pero pensar en clubes que puedan tener el triple de la escala actual, o sea, en el entorno de 150 miembros, parecería ser algo que contribuya al cumplimiento de diferentes objetivos. Algunas mejoras para el funcionamiento del club, pero además la posibilidad de ajustar algunas herramientas del control del funcionamiento de la asociación civil. Si agarro como las tres cosas, ¿no? Podemos decir que a ustedes ahora les interesa modernizar los clubes, hacerlos que tengan una dinámica distinta de dónde se puede plantar, dónde se puede acopiar, dónde se puede entregar.
que tengan algunas cosas que entiendo que vos decís que van más por el lado de la administración, la eficiencia, los costos, y después aumentar la cantidad de posibles socios. Sí, pero porque estábamos hablando de clubes y porque puse Ahora un podemos ejemplo ir a otras cosas, pero está bien. Lo que está bueno hablar de esto porque muchas veces se dice el cannabis de la regulación, el cannabis del Estado, el cannabis del IRCA, asociándolo al cannabis que se vende en farmacias, porque es el más controlado, el que el IRCA hace llamados competitivos para otorgar las licencias. Pero el cannabis de la regulación es todo el cannabis regulado. Por eso hay tantas iniciativas pensadas para la operativa de los clubes, para los cultivadores domésticos y por supuesto también para la vía más masiva, que es la de los usuarios en farmacia. Pero ahí, digo, no sé si es por la vía legislativa, de decreto o por resolución del IRCA, está, por ejemplo, y no sé cuánto explica en ese 46% de acceso, el hecho de que hay muchas zonas del Uruguay en donde no hay un acceso al cannabis estatal, como se dice comúnmente. 6 departamentos donde no se puede hacer. Y entonces ahí tenés otra dimensión de la discusión que es, bueno, eventualmente incentivar a las farmacias, a otras farmacias que también vendan o generar otro tipo de vías de distribución. Y eso es una cosa que se viene discutiendo un tiempo a esta parte, pero que no parecería estar avanzando. En ese sentido, ¿qué planes hay y qué vía habría que tomar para modificar los puntos de acceso? Donde está establecido que el cannabis en la vía comercial, el canal comercial, vieron, la regulación tiene 3 canales, ¿no? El cultivo doméstico, autoabastecimiento, club canábico, autoabastecimiento social, digamos, y la vía comercial, los individuos que van a la farmacia a comprar sin más. Donde se establece que tiene que ser una farmacia es en la ley. Por lo tanto, o definimos algún esquema reglamentario que nos permita trabajar en el universo de las farmacias, en el marco de la ley de farmacias, para poder encontrar alguna alternativa que nos permita flexibilizar el esquema de puntos de venta, especialmente en esos 6 departamentos donde todavía no hay, o modificamos la ley para permitirle al IRCA definir las características de los centros de expendio donde se tiene que dispensar el cannabis. ¿Y el IRCA qué posición tiene? Y bueno, lo ideal sería modificar la ley, pero mientras tanto, y por las complejidades que tiene, no nos podemos quedar expectantes de que de ser lo suficientemente convincentes para que personas titulares de farmacia que sistemáticamente le han dicho al IRCA no me interesa, no quiero o nunca voy a sumarme a esta red de dispensación, como no es coercitivo, nosotros tenemos que pensar en diferentes alternativas. Una es un plan de captación de farmacias para mejorar la red territorial. Eso ya empezó. Durante el año pasado aumentamos 40% el número de farmacias. Actualmente son casi 60, 59 o 60, que están distribuidas de mejor manera, con una mejor capilaridad a nivel territorial, pero con la limitante de que hay 6 departamentos donde todavía no tenemos ninguno. ¿Y cuál es el estímulo que le presentan a estas farmacias para que se pasen a este giro? Bueno, ahí hay dos básicas. Una es el conjunto de innovaciones regulatorias que queremos aprobar, ¿no? En la medida en que el sistema va a llegarle a más personas, es de mayor interés para los pequeños comerciantes al frente de las farmacias sumarse a esta red porque ven que en otras farmacias les está yendo bien, entre otras cosas, gracias a esto, ¿no? Y esto lo reportan los farmacéuticos directamente. A la gran mayoría le fue bien o muy bien gracias a que se sumaron a la red de dispensación, ¿no? Llegaron a público nuevo, fidelizaron un tipo de público que antes no tenían, bueno, cosas así. Entonces, por un lado eso, el dar a conocer el conjunto de cambios que, les pongo un ejemplo muy claro. Si finalmente se aprueba que los extranjeros puedan acceder a cannabis a través de las farmacias, claramente para las farmacias de las zonas de frontera, litoral, colonia, va a ser de mayor interés, porque están posicionados en una ubicación geográfica que para esto parecería ser una oportunidad comercial, mirándolo desde la perspectiva comercial que pueda movilizarlo a ese pequeño comerciante a dar este paso. Para variar, cruzan los argentinos y los brasileños para comprar algo acá y volverse para su país, por ejemplo. Podría pasar con la salvedad de que esto, si lo compraran, lo tienen que consumir acá. Lo consumen acá. No. Vamos a hacer doble clic ahí, ¿no? ¿Cuál es la postura antes me quedó el tema del estímulo puntual, porque había un cuello de botella que era
justamente que el giro de las farmacias, digamos, la parte, digamos, del pago, los pagos, se tenían que hacer por una vía alternativa porque por las transferencias que pasan por Estados Unidos, eventualmente no podías bancarizar ese giro que es la marihuana. Hoy día, ¿qué sucede con eso? El problema en términos objetivos sigue estando. Ahí está la misma, prácticamente el mismo marco regulatorio internacional que hace que haya una norma que podemos definir como interna de los Estados Unidos, que tiene una influencia extraterritorial y afecta a la operativa de todos los bancos que tienen una corresponsalía en Estados Unidos. Todos nuestros bancos, todos los bancos de plaza tienen corresponsales en Estados Unidos y están limitados para prestar servicios financieros a las empresas que operan con cannabis. Después, bueno, cada empresa, cada banco tiene con sus clientes determinados niveles de control en los cuales obviamente el IRCA no participa, pero sí vemos que hay mucho de la operativa comercial asociada al cannabis que se sigue dando en efectivo. En efectivo, o sea, ni siquiera entraron cooperativas a tallar. Cuando uno va a la farmacia se encuentra con que hay un número de farmacéuticos que buena parte de su actividad vinculada al cannabis la maneja en efectivo. Y eso es una limitante también. Pero bueno, aún así están encontrando oportunidades para progresar y encontrar los beneficios de vincularse a esta red. Y sobre eso no hay nada para hacer. Desde Uruguay es muy difícil. De hecho, Uruguay ya intentó, en el pasado hubo algunas instancias en donde el presidente del Banco Central, prosecretario de Presidencia, visitaron Estados Unidos, Canadá. A mí me tocó participar en una misión con el prosecretario de la época para reunirnos directamente con los bancos que tienen operaciones en Sudamérica, en Canadá, y en Canadá le prestan servicios financieros a las empresas del cannabis, y nos vinimos con la valija vacía. No logramos ninguna iniciativa por una razón que ellos mismos definían como de oportunidad y de evaluación de riesgo. El negocio, la escala del negocio en Uruguay no los movilizaba a construir una solución desde, por ejemplo, una casa matriz en Canadá, ¿no? Y bueno, eso hace que haya que ir adaptándose y navegando entre las dificultades, y seguramente si conversan con cualquier operador de esta industria, en lo medicinal, en el uso adulto e incluso en el campo de la investigación científica, se van a encontrar con gente que ha invertido mucho tiempo y esfuerzo y creatividad para poder manejarse dentro del marco de una actividad que es 100% legal. Y ahí está la paradoja, ¿no? El propio sistema financiero, buscando expulsar prácticas ilegales, termina limitando la formalización de una actividad que es 100% legal. Y no me quería olvidar de la otra ruta vinculada a esto, que es que tenemos que crear en algún momento, por la vía que podamos, ya sea por la vía reglamentaria o eventualmente una vez que se modifique la ley, alguna alternativa para aquellos departamentos en los que finalmente no se consigue que ninguna farmacia se adhiera. Hay algunas ideas sobre las que estamos trabajando, jurídicamente tienen sus complejidades, porque tiene que ser dentro del marco de la ley de farmacia, tiene que ser una farmacia por cómo está concebido la ley, pero lo que es seguro es que no nos vamos a quedar quietos esperando que las farmacias vengan a tocar la puerta. ¿Por qué van a abrir una farmacia del Estado? Bueno, no tiene por qué ser del Estado. Podría definirse un esquema de una farmacia que entre sus cometidos centrales tenga el expendio del cannabis por la vía comercial y que tenga personal idóneo para esa tarea. Pero no entiendo, porque necesitas una farmacia. Alguien que diga, yo quiero que mi farmacia también haga cannabis, algo que no está pasando ahora. ¿Cómo lograrías eso? Bueno, vos tenés farmacias de primera categoría, que son las farmacias comunitarias, como se les dice, que son las que hoy por hoy están en el sistema, pero la ley de farmacias prevé otras categorías, otras alternativas, y hay ahí algunas opciones sobre las que venimos trabajando para evaluar alguna solución en este sentido que venga a complementar el régimen actual de farmacias, ¿no? Igual no me queda claro cómo es eso. No, es que la farmacia es farmacia o no es farmacia. Sería una farmacia. Sería una farmacia. Pero con el cometido central de vender cannabis. Vender cannabis. Ajá. Y sí. O sea, generarías una nueva figura. Sí. Sí. Y esa es la idea. Invitarías a la gente a montar un local. Tendrías que definir cómo lo harías, pero el IRCA podría
hacer un llamado competitivo a decir, bueno, Farmacia canábica. voy a otorgar para el centro de expendio en, por ejemplo, Rivera, que no hay ninguna en este momento, voy a otorgar 4 licencias para el departamento de Rivera. Y que los emprendedores se presenten, justifiquen que tienen las condiciones para poder llevar adelante un negocio de esas características y cumplan con el sistema de reglas que le fije el IRCA junto con el MSP podría ser, para el funcionamiento de este tipo de farmacia. Pero eso entonces después se podría replicar en todo el Uruguay. O sea, eventualmente podría llegar a sustituir a las farmacias. Bueno, ¿O no? podría, no lo estamos pensando de esa manera, lo estamos viendo. Nuestra primera apuesta es a lo que hoy por hoy la ley con total claridad prevé, que es que la farmacia de primera categoría se adhieran al sistema. En eso estamos trabajando y estamos buscando captar farmacias, especialmente en las zonas del país donde no hay buena representación. Pero bueno, si llegado el caso eso no se logra, ya sea por la vía reglamentaria o porque finalmente se logra modificar la ley, esto tiene que avanzar, porque lo lógico es que, así como los cultivadores domésticos y los clubes canábicos tienen presencia en los 19 departamentos, lo mismo pase con la vía comercial, ¿no? Como el programa de Lucía Brocal y Nico Bigliola, hacemos doble clic en una cosa que dijiste antes. Dale. ¿Uruguay tiene que ampliar la legalización y permitir el consumo de cannabis para extranjeros? Desde mi perspectiva, sin duda. Sin duda. Sin duda. Es claro que hoy por hoy un extranjero que visita el país y es un usuario de cannabis y quiere usar cannabis en Uruguay, de una u otra manera va a acceder. Lo que estamos haciendo nosotros con los extranjeros, tal vez de manera justificada por cómo fue la economía política de este proceso, qué valoraciones más a nivel geopolítico se hicieron al inicio de este camino. No olvidemos que, como dijiste al principio, Sapo, Uruguay fue el pionero a nivel global y no era fácil para las autoridades de la época y los legisladores de la época tomar esta decisión. Pero aquel escenario cambió y hoy por hoy tenemos un conjunto de resultados de una política pública que se robusteció, que se consolidó y que nos permite razonar ahora en los bloques que están faltando. Y hoy la protección que le da la regulación al uruguayo o al extranjero que tiene residencia en el país, residencia permanente, no se la está dando al extranjero que nos visita por cualquier razón de manera transitoria, o por estudio, o por trabajo, o por vacaciones. Entonces, es claro que esa persona debería tener la posibilidad de acceder a cannabis de manera formal y desvincularse de las redes ilegales a las que hoy, si quiere acceder a cannabis, se tiene que vincular. Ahora que tenemos la respuesta de que para vos sin duda hay que ampliarlo a los extranjeros, ¿cuál sería la mejor forma de hacerlo? Bueno, ahí hay dos grandes bloques de temas en discusión. Desde hace años se discute la pertinencia del registro de los compradores en farmacia, por ejemplo, ¿no? De hecho, hubo algunas iniciativas de autoridades en el pasado que plantearon públicamente esta idea de eliminar el registro de los compradores en farmacia. Eliminando el registro, automáticamente cualquier adulto queda en condiciones de poder comprar sin importar si es residente, no es residente, las razones por las que está en el país, lo que sea. Esa es una, pero requiere ley. Esa eliminación del registro tiene que ser aprobada por los legisladores. Lo que podemos hacer por decreto es permitirle a los extranjeros que ingresen al registro en condiciones parecidas a la que tienen hoy por hoy los extranjeros que tienen residencia permanente en el país y queden autorizados a comprar en condiciones parecidas a lo que sucede hoy. Esa es una opción que, por la vía del decreto, se puede avanzar. Pero hoy el registro implica una huella dactilar, implica una serie de requisitos que no le podrías pedir al turista, o sí, o también sería ir al correo, o sea, como turista, porque también tenés que cambiar el lugar, digamos, de registro, ¿no? No tendría por qué ser el correo. Ahí, en ese hilado fino, ¿cómo te imaginás, por ejemplo, alguien, pongo el ejemplo más básico, que es alguien que viene en un crucero, ¿no? Y que baja por unas horas a el puerto de Montevideo y eventualmente quiere comprar cannabis, y capaz que no tiene un correo cerca. ¿Cómo sería en un caso como ese? Bueno, hoy por hoy ya hay 2 vías para registrarse. Al correo se le agregó en los últimos años la posibilidad de que se registren directamente en la farmacia. Hoy la gran mayoría de las farmacias que dispensa cannabis también registra
personas para formar parte de esa vía de acceso. Bien. Entonces ahí ya hay una simplificación. Uno podría ir al punto de venta y registrarse en el momento antes de comprar. Hay una tercera alternativa en la que venimos trabajando, que ya no impactaría solamente sobre este público extranjero, sino sobre la totalidad, y es una de las mejoras del sistema que queremos concretar, que es el portal del usuario de cannabis, de manera que una persona pueda administrar su propio registro desde su teléfono, desde su computadora, con las medidas de seguridad que hoy por hoy la tecnología prevé, y en aquel momento, cuando esto se inició, no estaba disponible. Entonces, en la medida en que eso también esté operativo, va a permitir diversificar las opciones para que las personas elijan cuál es la vía por la que quieren registrarse y administrar su información personal. O sea que el extranjero podría registrarse a través de su celular eventualmente, y después ir ya a la farmacia y comprar. Sí. ¿Y se limitaría la cantidad de marihuana que se le puede vender o sería igual que...? Hoy por Acá. hoy los uruguayos y los residentes ya tienen una limitante. Una limitante. ¿Sería la misma que...? Si no se modifica ese aspecto es igual. Sí. Si se modifica, uno de los cambios que estamos proponiendo hacer es quitar la restricción de 10 gramos por semana. Porque el comprador de la farmacia es el único que tiene una limitante en ese sentido. Y si una persona quiere acceder a los 40 gramos que puede transportar, no lo puede hacer en una sola vez en la farmacia, sino que tendría que ir 4 veces en el mes, una vez por semana. Quitando esa restricción, los usuarios podrían retirar 40 gramos de una sola vez. Pero ese es un límite que está establecido en la ley. Los 40 gramos son de la ley. Entonces, mientras no se modifique ese aspecto en la ley, por la vía del decreto, se puede modificar, eliminar esa restricción de los 10 gramos semanales para que una persona registrada pueda acceder a 40 gramos por mes. Que por supuesto el sistema va a controlar que efectivamente tenga ese cupo disponible, como se hace hoy. ¿Alcanza entonces un decreto presidencial para ya abrirle la posibilidad a los extranjeros de que se registren y consuman marihuana de las farmacias? Esa puerta se podría abrir por un decreto del Poder Ejecutivo. Y te llevo a algo como más macro, ¿no? Porque arrancamos porque yo te pregunté si había algunas medidas que son audaces, que se pueden tomar y que les interesa tomar. Algunas ya te dije. Y claro, ya me diste varias. Sí, funcionó. Y mordí el anzuelo. Ahora, las que se pueden hacer con decreto, ¿el Poder Ejecutivo está alineado con el IRCA para ir por un decreto para esto? Bueno, ¿Qué conversaciones has tenido ahí a nivel político? te respondo con un breve relato de cuál es el proceso que seguimos. Se trabajó intensamente en el IRCA con los equipos técnicos, se definieron distintas opciones para este conjunto de medidas, todas basadas en evidencia. Cada una de estas iniciativas tiene una justificación de qué expectativa tenemos, cuál es el objetivo que tiene esa modificación y cómo impactaría eso en una mejora del desempeño del sistema regulado. Eso se discutió varias veces en la Junta Directiva del IRCA, que está además integrada por el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Industria, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y la preside el Secretario Nacional de Drogas, Gabriel Rossi. Y una vez que eso se consolidó, fue presentado y discutido y validado en la Junta Nacional de Drogas, que está integrada por 9 subsecretarios, es un ámbito mucho más amplio, de 9 subsecretarios, y además está presidida por el prosecretario de Presidencia de la República. En ese ámbito también se discutió y también se validó. Y lo que se acordó ahí fue elevarlo para análisis del Poder Ejecutivo, tanto por la pertinencia del conjunto de medidas que están planteadas ahí, como de la herramienta y la oportunidad, ¿no? Porque pueden estar justificadas, pueden tener un basamento técnico muy robusto, pero después ahora entra en el proceso político institucional de aprobaciones, ¿no? Y está bien, y eso es para el lado de los decretos. ¿Vos, en alguna conversación que has tenido con las autoridades, ves un interés en modificar la ley? Bueno, he conversado, sí, me han preguntado algunos legisladores por alguna de estas iniciativas. Es difícil, es complejo, porque el camino involucra 2 cámaras donde la correlación de fuerzas entre los partidos, especialmente entre el partido de gobierno y los partidos de oposición, no es igual, y eso hace que tenga otros desafíos
ese camino. Sin embargo, no es una opción que esté vedada, sino que lo que sí me parece que tendría lógica es organizarlo en fases, y el conjunto de cambios que tiene sentido instrumentar por la vía del decreto, que es viable instrumentar por la vía del decreto, venga antes, mientras se van procesando otras discusiones, ¿no? Arrancar por ahí, por la vía del decreto, que es la más sencilla, que es básicamente armar el decreto y que te lo firme el presidente, y la otra... Y el grupo de ministros, sí. Claro, y la otra es ya un proceso más complejo, como decís vos, donde no tenés mayoría en diputados, tenés que negociar. Y en donde además juegan otras tramas de otras discusiones y otras negociaciones que no tienen nada que ver con la política del cannabis, ¿no? Como sucede en todos los parlamentos del mundo, cuando se discute un tema no se discute solo ese tema, se está discutiendo otro conjunto de opciones que están atrás de otras puertas. Bueno, eso claramente desde el IRCA no se puede administrar, pero sí, cada vez que tenemos la oportunidad, somos convocados para dar alguna discusión en este sentido, presentar información o eventualmente explicar sobre el desarrollo de esta política pública, como vamos, siempre hay ahí una buena instancia para presentar opciones. Por ejemplo, esto que estábamos hablando de la eliminación del registro, tampoco hay unanimidades, no todos los actores tienen una posición sólida respecto de eso. Lo mismo pasa con los cultivadores domésticos. Hay cultivadores domésticos que se sienten discriminados, criminalizados por la existencia del registro, y hay cultivadores domésticos que se sienten protegidos por la existencia del registro. Entonces, bueno, el conjunto de elementos que tiene el IRCA que tener en cuenta va a surgir entre otras cosas, de la síntesis de esas diversas opiniones. Clásica pregunta para que no se nos escape y nos quede en el tintero: la legalización de otras drogas. Por ejemplo, capaz que hablar de la legalización de la cocaína es un poco fuerte. Vamos un paso para atrás. Si te hablo de la legalización, por ejemplo, de los hongos alucinógenos, que es una sustancia que puede tener algunos puntos de contacto con el cannabis. Uno ve la forma en que se obtiene y que se consume. Hay cosas parecidas. Hay gente que está muy abocada al autocultivo de los hongos, que aprende mucho del tema. No digo que haya clubes, pero hay estructuras así similares. ¿Pensás que los hongos alucinógenos pueden seguir un camino similar al del cannabis si se fueran a legalizar? Lo primero es que el consumo de cualquier sustancia es legal en Uruguay. No tenemos que legalizar el consumo porque nuestra ley, Ley General de Drogas así lo establece. Lo que legalizamos es el mercado. Lo que no tenés es un canal formal para la producción y comercialización. Sí, hablamos del mercado siempre. En ese sentido, yo creo que la regulación del cannabis sí provee de herramientas para al menos empezar a agendar este tipo de discusiones. Porque las prácticas de uso están ahí, ¿no? Son conocidas, hay personas que tienen una acumulación en el tema y tienen distintas ideas, distintas iniciativas. Yo creo que con los aprendizajes que estos años de implementación de esta política pública nos va dejando, se abre una puerta para al menos iluminar esos debates, ¿no? Poner en la caja de herramientas estas opciones que aprendimos acá. Esto acá funcionó, esto generó problemas, esto no sería recomendable encararlo de esta manera. Si querés que los hongos se consigan en farmacia, sabé que en Rivera no te van a llevar. No sabemos. Por ejemplo. No sabemos. Capaz que te cambian y te dicen hongo sí, marihuana no. No lo sabemos. Pero ahí, yo creo que en definitiva lo que sí tiene sentido es, una vez que Uruguay define un marco estratégico en donde encara la gestión de riesgos y la reducción de daños como una política pública de largo aliento, que va pasando de gobierno en gobierno sin mayores cuestionamientos. Si uno ve la agenda de la Secretaría Nacional de Drogas, básicamente tiene este marco conceptual como respaldo desde hace más de 20 años, ¿no? Entonces, con ese librito hay un conjunto de discusiones que empiezan a relacionarse. Discusión que no está planteada, por ejemplo, en el Plan Nacional de Seguridad, donde hay cero mención a la posibilidad de avanzar en las discusiones sobre regular mercados de otras drogas. Hay que recordar que esta ley surge en el marco de una política de seguridad pública, ¿no? O sea, si bien se venía discutiendo, hubo un episodio puntual que decantó en que el Ejecutivo definiera las pautas para regular el mercado de cannabis, ¿no? Que fue el asesinato de aquel pisero famoso. Sí. En este Plan Nacional de Seguridad no hay ni una referencia a el posible debate de la despenalización o regulación del mercado de drogas con fines, otras cosas, de seguridad pública. Sí, los abordajes sistémicos, integrales, con distintas miradas, son complejos, ¿no? No se dan espontáneamente,
y muchas veces las distintas sectoriales tendemos a mirar el espacio de influencia directa, ¿no? Entre otras cosas, de nuestra fuerza burocrática, dónde influimos. Sí creo que hay claramente una oportunidad de debate. Estas discusiones se dan en la Junta Nacional de Drogas, donde, por ejemplo, el Ministerio del Interior tiene una voz fuerte ahí, ¿no? Y ahí estos temas que yo venía relatando sobre el cannabis se discutieron con una posición del Ministerio del Interior en consonancia con el resto de los ministerios, ¿no? Lo mismo con Salud Pública y los demás, ¿no? Turismo, los demás. Entonces, creo yo que este proceso muestra impactos. Si uno revisa el informe de evaluación, ve como en materia de seguridad también se pueden ver algunos resultados. Hay un dato que no está presentado ahí, pero que lo estimamos desde el IRCA, que es que si nosotros cuantificamos el total de cannabis que se ha producido y movido dentro del marco regulado desde el inicio, son más de 80 toneladas de cannabis. Esas 80 toneladas al precio de venta de las flores en la farmacia son más de 160 millones de dólares. Esa masa de recursos no se canalizó al mercado ilegal, no se canalizó a las redes criminales. Uno podrá decir, es poco si comparamos lo que mueve el negocio del narcotráfico, pero no es poco si miramos el espacio de mercado que se ve impactado por el uso de cannabis. Entonces, a ese tipo de cosas es que me refiero cuando pienso en los aprendizajes que se generan. Por ejemplo, el conjunto de personas que no se tuvo que relacionar más con dealers, con bocas, porque su único consumo era de cannabis, es un número muy alto. Y esas personas ganaron en seguridad, no solo en salud, sino también en seguridad, ¿no? Hay quizás una vertiente de seguridad vinculada a la revolución de cannabis, que es, estamos en abril, ¿no? Es época de cosecha y es época que también empiezan a abundar los robos de personas que están por cosechar. Sí. ¿Tienen cuantificadas las pérdidas, identificadas las zonas en donde se dan esos robos? ¿Hay propuestas para mitigar esas olas de robos que se dan periódicamente abril? Mira, está bastante cuantificado. Durante el año pasado hubo algo así como 20 hurtos o intentos de hurto o de rapiña en clubes canábicos. Uno, si lo pone en el universo de 600 clubes, puede estimar que no es mucho, pero para nosotros es un problema porque se generan situaciones de mucha violencia y en algunos casos lo pudimos ver hasta por los medios masivos de comunicación, porque se compartió la imagen de las cámaras de seguridad. Nosotros lo que hacemos es trabajar con los clubes, pidiéndole que extremen las medidas, que estén operativas las medidas de seguridad con las que se habilitó el funcionamiento de ese club, ¿no? Que chequeen que todo esté en funcionamiento, más allá de lo que el IRCA les indica, y además que extremen el manejo reservado de la información de la ubicación del club y se limiten a expender cannabis como la normativa prevé solamente a sus socios, porque ahí hay un marco de protección para el funcionamiento de esa asociación civil. Con los cultivadores domésticos es diferente, porque ahí son 10.000 cultivadores domésticos registrados que están diseminados en todo el país y que tiene mucho que ver con las propias, el propio funcionamiento que elige el cultivador en su casa. Entonces, seguro que el mantenerse precavido y el no compartir mucha información, no publicar información sobre su cultivo, ¿no? Muchas veces pasa que uno encuentra a un cultivador orgulloso de su desempeño, de cómo le está yendo, y es capaz de hacer circular imágenes, videos. Bueno, eso puede llegar a ir en contra de su propia seguridad y la propia seguridad de su cultivo, ¿no? Ojo con los chorros que están en redes viendo la foto de tus plantas y están anotando. Esa es especialmente en el bimestre marzo-abril, hay que extremar posibilidades. Nosotros adecuamos la operativa de fiscalización para tener más presencia en las zonas de mayor densidad de clubes en estos meses, pero es clave todo lo que se puede hacer desde el propio interesado, tanto el cultivador doméstico como los referentes de los clubes canábicos. Una última de mi parte. El gobierno pasado tuvo en distintos momentos la iniciativa de intentar capitalizar el tema de la legalización de la marihuana como negocio, ¿no? Y la posibilidad de captar inversiones extranjeras, convencer empresas que vinieran acá y que se vea como un negocio posible.
este gobierno en qué está con ese tema. ¿Y qué le dirías a alguien que capaz que le interesa el negocio de la marihuana y está en algún lugar del mundo? Dice, voy a ir a Uruguay, ¿qué puedo tener ahí? Bueno, voy a tratar de ser breve porque te metiste en un capítulo que es largo, pero lo que es seguro es que Uruguay ofrece algunos factores que son diferenciales y que ese inversor posible no va a encontrar en otras partes, que es un marco jurídico estable, robusto, que ya fue testeado por el pasaje de gobiernos a nivel nacional de diferentes orientaciones ideológicas. Eso es algo que nos distingue, que no es tan común, y cuando de hecho uno se compara con países de la región, encuentra vaivenes en sus sistemas que van muy de la mano del cambio en la orientación de los gobiernos al frente del Ejecutivo. Eso nosotros lo ofrecemos como un diferencial que, entre otras cosas, puede compensar el hecho de que probablemente ese inversor no esté pensando en Uruguay como destino de su producción, ¿no? Pero, por mencionar algunos ejemplos, acá hay empresas que se han logrado sostener y han logrado conectar con mercados de los más exigentes, como el mercado alemán, para abastecer de flores de cannabis de grado farmacéutico. Y están vendiendo ese producto en las farmacias de Alemania para uso medicinal bajo prescripción médica. Te venís acá a Uruguay, cultivás las flores acá, haces toda la cosecha y después ese negocio llevalo a otra parte del mundo. Tenés un marco jurídico que te permite desarrollar tu actividad desde la plataforma Uruguay. Después hay otro conjunto de cosas que no es menor, y es que también nosotros tenemos un marco claro para la investigación científica. Ahora, recientemente, tenemos una empresa de los Estados Unidos que está desarrollando por primera vez un ensayo clínico en seres humanos con derivados del cannabis asociados a dolor crónico osteoarticular, y eso es algo que es una novedad muy importante, porque de prosperar, y si los investigadores y el laboratorio que está por detrás de este proyecto cumple con las fases de manera exitosa, estaríamos ante un caso en donde se puede desarrollar un medicamento con la evidencia que lo respalda íntegramente en el país, y eventualmente podrá a futuro fabricarse en el país para abastecer otros mercados, ¿no? Y después hay un elemento que no es menor, y es que hay un mercado que está en fuerte expansión, que es el mercado de Brasil, del uso medicinal. Siempre estamos hablando del uso medicinal. Sí. Todo esto que hablamos del comercio internacional es de los usos medicinales, ¿no? Y nosotros tenemos, para acceder a Brasil, una posición privilegiada en la medida en que compartimos un sistema de reglas de juego en el marco del Mercosur, y que tenemos algunos canales más ágiles para conectar con redes de distribución farmacéutica en Brasil. Entonces, también ahí hay algunas oportunidades para los emprendedores que puedan o desarrollarse acá o asociarse con laboratorios y empresas que ya estén trabajando. Te paseamos por todos lados. La última de mi parte, ¿hay 7 licencias aprobadas actualmente para venta de cannabis psicoactivo? Para la venta de uso adulto en farmacia, sí, son 7. Son 7 emprendimientos que producen marihuana para abastecer a las farmacias. Sí. ¿Y más o menos cuánto producen entre las 7? Hoy por hoy tenés 3 en funcionamiento, 2 que están completando su construcción de sus instalaciones, y entre las 3 que están operativas, el año pasado superaron las 4 toneladas de producto distribuido a la farmacia. Se creció 1 tonelada respecto a los años anteriores, y en estos primeros meses del año están logrando sostener el ritmo de abastecimiento con un aumento considerable. ¿Y cómo es la fijación del precio? El IRCA lo fija, el cannabis de la farmacia es un producto tarifado, lo fija la Junta Directiva del IRCA y se actualiza cada 6 meses por una paramétrica que tiene índice de precios, salarios y tipo de cambio. ¿Hay precio de paridad de importación de cannabis? No, en este caso no nos afecta. Pero la paramétrica es el costo de producción, el salario, o sea, el costo de producción incluye el salario. Lo que son tres factores: precios, o sea, índice de precios, salario y tipo de cambio. Y margen de ganancia. Porque el margen de ganancia, ¿cómo se negocia con la...? No, están fijados desde un inicio. La regla de juego, cuando las empresas se presentaron a las licitaciones, ya tenían claro cuál era el esquema de los retornos que tenían. Cuando una farmacia firma un contrato para poder dispensar cannabis en esta red, tiene muy claro cómo es el funcionamiento del sistema y qué márgenes le quedan. Y lo mismo el IRCA, que también
retiene un porcentaje por administración de esas licencias. Pero si hay retracción en la venta de cannabis, ¿las empresas van a pérdida o tienen resguardos para conservar su negocio? No, en este caso, en el caso hipotético, que nunca se ha dado, Sí. de que empresas produzcan por encima de lo que la demanda exige, es a riesgo. Es a riesgo. Sí. Lo que pasa es que las empresas tienen autorizado hasta ahora regularmente 2 toneladas por año, estas 3 que están en funcionamiento. Ahora con las 4 empresas nuevas que se adjudicaron en el cierre de la administración pasada, se agregaron otras 6 toneladas distribuidas de manera diferente entre estas 4 empresas. La expectativa, o sea, teóricamente, estas empresas podrían abastecer de 12 toneladas, pero hay alguna empresa, por ejemplo, el año pasado, hubo una empresa que superó la frontera de las 2 toneladas, nos pidió autorización y la Junta Directiva se lo otorgó. Pero, perdón, ¿y eso no se da de frente con esta tendencia a mesetearse el consumo de cannabis? Lo que pasa es que sigue habiendo una porción importante de los usuarios que accede a cannabis por vías irregulares. Usted aspiran a que es otro 50%. O sea, sí o sí tenés que hacer modificaciones porque vas a tener producción de cannabis para sacar por vía legal. Por ejemplo, pero más allá de eso, de pensar en cuál es el éxito del desempeño del canal comercial, por ejemplo, si uno ve la habilitación de clubes canábicos, está creciendo exponencialmente. Mucho de la energía del IRCA está puesta en habilitar nuevos clubes que quieren ponerse en funcionamiento, ¿no? Son las 2 vías que más han crecido, pero los clubes especialmente, con mucho énfasis. Entonces, todavía hay mucho trecho de mercado irregular por cubrir con el mercado formal. Por eso es que estamos trabajando en la mejora del desempeño de las 3 vías de acceso, porque de esa forma aspiramos a tener una minimización de la influencia del acceso por canales informales. Bien. Martín Rodríguez, director de IRCA, muchas gracias. Mucho gusto. Paseamos por todos lados. Todo. Todo.